Bueno, vamos a empezar con un encuentro más para compartir con los compañeros y compañeras el nivel medio del plan de la Escuela Superior Peronista que venimos desarrollando durante todo el año y que ya estamos en la anteúltima materia, importante si las hay, referida a la transmisión de la doctrina peronista o justicialismo. Y hoy vamos a ver, vimos en el último encuentro, el método de la persuasión, o sea, el método para lograr unidad de concepción, el método que nos propone Perón para lograr unidad de concepción. Y hoy vamos a ver el objeto de la doctrina peronista, o sea, lo que los primeros peronistas nos dejaron como tarea que deberíamos realizar. Y que uno humildemente trata de compartirlo con los compañeros en la seguridad de que esta tarea no es habitual. Hemos expresado en el capítulo anterior que el adoctrinamiento en general tiene por objeto inculcar la doctrina. Y decíamos también, nos decía Perón, que inculcar significa poner en acción no solo el intelecto, sino el alma, o sea, el hombre todo, la comprensión, el intelecto, el corazón y la mística. Por lo tanto, el adoctrinamiento peronista tendrá por objeto inculcar la doctrina peronista, es decir, peronizar los ambientes, como decía Evita, ¿no? Peronizar, deberíamos peronizar los ambientes. Ese objeto debe ser referido y aplicado tanto al predicador o militante, hoy le llamaríamos militante, como a los adoctrinados o a aquellos a los que está referida la transmisión de la doctrina o el adoctrinamiento. Y los compañeros nos proponen que respecto al militante, al predicador, tres tareas, llamémosle así, que sería presentarle un esquema general de la doctrina, o sea, la tarea que en el primer peronismo se hacía a través de esta materia, presentarle o lo que deberíamos hacer nosotros cuando realizamos la tarea del adoctrinamiento o la tarea de transmitir e inculcar nuestra doctrina, presentarle a nuestro interlocutor un esquema de la doctrina peronista, que ya vamos a ver el extraordinario valor que tiene. Enseñarle la teoría y las formas de ejecución de la doctrina peronista. Deberíamos. Y por último, nuestra tarea debería ser también persuadir a todo el que se pueda a vivir la doctrina peronista, empezando desde ya por nosotros. Y en segundo término, con respecto a las personas a las cuales está dirigida el adoctrinamiento, o sea, los adoctrinados que llaman acá. Primero, formar buenos argentinos. Formar buenos argentinos. Segundo, acrecentar los cuadros de predicadores o transmisores de la doctrina peronista.
acabamos de caracterizarlo como el verdadero adoctrinamiento. Para definirlo en especial, emplearemos un neologismo que hace 10 años ya ha sido aceptado en el lenguaje peronista. Adoctrinar, para nuestra doctrina, es el arte de peronizar todos los ambientes. Hasta que los ladrillos sean peronistas, creo que decía Víctor. Y Perón nos decía esto el 1 de noviembre del 51. Miren ustedes, compañeros y compañeras. Cada peronista debe ser un soldado de la causa, honrado y luchador sin tregua. El lugar de la prédica es donde se encuentre. Posee una doctrina justa y verdadera. Poseemos todavía. Predicarla debe ser su placer y su orgullo. Si no lo siente así, aún no es peronista. Dicho por el general don Juan Domingo Perón, el 1 de noviembre de 1951. Si no lo siente así, aún no es peronista. Eva Perón nos instaba a trabajar hasta que no quedara un solo ladrillo que no fuera peronista. Peronizar significa eso, llevar la doctrina peronista a todas las inteligencias y a todos los corazones. Inteligencia y corazón, las dos cosas, no solo una. Ni solo inteligencia, ni solo el corazón, las dos cosas. Porque Evita decía que si el amor es sacrificio, nadie se sacrifica por algo que no quiera y nadie quiere algo que no conoce. Y vamos a ver entonces la primera tarea referido a lo que deberíamos transmitir nosotros a las personas a las cuales queremos dirigir el adoctrinamiento o la transmisión de nuestra doctrina. Por doctrina entendemos, como se ha entendido siempre, el conjunto de principios fundamentales o esenciales que sostienen y son el punto de partida de una escuela cualquiera, filosófica, política, económica, social, cultural. Todas las disciplinas, diríamos, de todo tipo, y las profesiones también tienen sus principios. Que como dice Perón en Conducción Política... Hola, buenas tardes, compañero. Buena, ¿cómo te va? Lorenzo, Tafí viejo. Sí está. ¿Qué tal? Estamos viendo la transmisión de la doctrina, o qué deberíamos hacer los militantes al transmitir nuestra doctrina. Primero, transmitir un esquema, que es lo que estamos tratando de ver. Y antes de hablarnos del esquema, nos están tratando de transmitir o enseñar qué se entiende por doctrina. Entendemos como, por doctrina entendemos, como se ha entendido siempre, el conjunto de principios fundamentales o esenciales. Principios, como decía antes, son caminos recorridos antes, como dice Perón en Conducción Política, y que han sido eficientes para la realización de cualquier disciplina, ¿no? Filosófica, política, económica, etc. Así considerada, la doctrina peronista abarca un conjunto de principios de orden filosófico, principios de orden filosófico, social, económico y político, y debe ser así porque es una filosofía de la vida. Principios que vamos a ver enseguida. En razón de ello,
no está encuadrada entre los sistemas filosóficos puramente especulativos, ni está vinculada sino por su dependencia, como todas las ciencias, con disciplinas filosóficas tales como la metafísica, la teodicea, la criteriología, todas materias que se estudian en filosofía. Metafísica, teodicea y criteriología. Y que vimos allá hace muchos años en nuestra juventud. En efecto, partiendo del estudio del hombre, siempre el peronismo partiendo del estudio y la dedicación al hombre, a la mujer, al ser humano, que es una dignidad para nosotros, no un cacho de carne, una dignidad y que debe ser dignificado además, fundamentalmente a través del trabajo. Establece los principios generales que deben regir la vida del mismo, de tal manera que esa vida llegue a ser la expresión de su dignidad humana, la felicidad del pueblo, la expresión de la dignidad humana, la realización. O cuando decimos que queremos una comunidad organizada donde cada uno pueda realizarse a sí mismo y contribuir a la realización de todos. Establece los principios generales que deben regir la vida nuestra. Por lo tanto, deberíamos conocerlo, de tal manera que esa vida llegue a ser la expresión de su dignidad humana. Claro que sí, deberíamos. Empecemos por establecer que el hombre o la mujer, cualquiera sea su condición, cualquier persona por el solo hecho de ser una persona humana, tiene un supremo derecho que no le puede negar nadie en la vida, como se le está negando hoy en la República Argentina. La defensa de su propia dignidad y la elevación de su persona, porque los revientan a palo, como los miércoles, y no sabemos defenderlo adecuadamente. Empecemos por establecer que el hombre o la mujer, cualquiera sea su condición y más los humildes, tiene un supremo derecho que no se le puede negar a nadie en la vida: la defensa de su propia dignidad y la elevación de su persona. Solo así podremos partir de ese yo vertical que expresó Perón al hablar de la comunidad organizada, de ese yo vertical, espiritual, a un ideal de humanidad mejor, suma de individualidades con tendencia a un continuo perfeccionamiento, a través desde ya de la realización de sus derechos de salud, trabajo, educación, vivienda, que deberíamos tener por el solo hecho de ser personas humanas, por lo menos en un gobierno peronista. Deberíamos. En cada una de las materias de la Escuela Superior Peronista, el predicador o transmisor de la doctrina aprende y se decide a vivir los principios de la doctrina de Perón. Deberíamos. Hoy no tenemos Escuela Superior Peronista. Estamos tratando de contribuir humildemente en la medida de nuestras posibilidades a que nuestros dirigentes y compañeros militantes entiendan no lo que a uno se le ocurre, sino lo que Perón propuso al formar un movimiento nacional, una doctrina nacional, una escuela superior peronista nacional, que no es por ocurrencia de uno, sino que Perón lo hizo así
como instrumento de unidad de concepción también nacional, para la consecuente unidad en la acción nacional, porque sin unidad de concepción es imposible la unidad de acción como nos pasa hoy y nos viene pasando desde hace tantísimo tiempo, fruto y consecuencia de que el movimiento nacional peronista no tiene desde 1955 hasta la fecha una escuela nacional de formación política y doctrinaria, ni de militantes, ni de dirigentes, y mucho menos para el conjunto del pueblo como quería el general Perón. Porque sin eso no vamos, no porque se me ocurra a mí, ni que quiera yo expresar cosas negativas. Perón lo dice de mil formas. Sin unidad de concepción, sin unidad de acción, es imposible llevar adelante ninguna organización. Y Perón quería de nuestro pueblo, del conjunto de nuestro pueblo, que formara una organización con unidad de concepción a través de la doctrina, de manera que todas y todos trabajemos única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, y dejemos de lado las apetencias personales, las ideas personales o de grupos, si nos consideramos peronistas. Deberíamos, si nos consideramos peronistas, hacer lo que Perón nos dijo. En cambio, hoy cada cual hace lo que se le canta, lamentablemente, porque desde 1955 nos hemos formado cada uno como hemos podido, algunos mucho, otros poco, otros absolutamente nada. Y como dice Perón, también en construcción política, algunos ni lo han leído siquiera. Y otros se meten adentro nuestro para hacer lo que se le canta. Nosotros, para que los alumnos tengan un vistazo de conjunto, nosotros se refiere a los compañeros que organizaron todo el plan de la Escuela Superior Peronista. Para que los alumnos tengan un vistazo de conjunto de toda la doctrina, solemos presentar el siguiente esquema general que se funda, escuchen bien, en el estudio de los discursos de Perón y principalmente en el estudio de los temas centrales de sus mensajes al Parlamento, y que resume las 4 materias básicas que aprendemos en esta escuela, o sea, en la Escuela Superior Peronista, o sea, filosofía, sociología, economía y política peronista, escuelas que materias que componen el plan de la Escuela Superior Peronista. Hay un compañero que no está muteado, le pediría por favor si se puede mutear, porque hay un ruidito de fondo. Si hay alguna pregunta, desde ya se desmutea, no sé cómo se dice, y adelante con la pregunta o con el comentario o con lo que sea. Pero si no, mientras tanto, pido por favor que se desmutee. Entonces vamos a ver este esquema de la doctrina peronista que a mí me sirvió muchísimo para, por lo menos a mí personalmente, para entender el sentido, el significado y la importancia de lo que es el peronismo. Tanto es así que le dediqué mucho tiempo y mucho trabajo y escribí un libro que se llama así casualmente, Esquema General de la Doctrina Peronista, y que estaba en Editorial Fabro, pero recién me fijé y ya está agotado. Pero sí está al final, en la página web escuelasuperiorperonista.com, en la página de inicio, la primera página,
está al final de todo, el esquema general de la doctrina peronista, donde traté de justificar cada uno de los temas que vamos a ver ahora. Entonces, el esquema general de la doctrina peronista, empezando por lo filosófico, el principio fundamental filosófico del peronismo. Para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Además, debería ser para nosotros todo hombre, toda mujer, todo ser humano, principio y fin en sí mismo. O sea, nosotros tenemos valores individuales por el solo hecho de ser persona. Y por eso, y esos valores individuales se sintetizan en nuestra dignidad. Además, el hombre, la mujer, el ser humano tiene una función social, tiene valores sociales. No somos piedras que no tenemos ninguna relación con nadie. Vivimos en comunidad. Estamos nacemos, vivimos en una comunidad, aunque nos hayan enseñado el individualismo feroz en el que estamos metidos. Y por último, para el peronismo, y solamente para el peronismo, como propuesta política mundial en este momento, para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano tiene valores espirituales. Solamente el peronismo a nivel mundial respeta los valores espirituales. Es armonía, por eso, para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano, es armonía de materia y espíritu. ¿Cuál es el principio fundamental sociológico? La justicia social. ¿Qué implica la justicia social? ¿Qué deberíamos hacer para tener justicia social? Elevar la cultura social de nuestro pueblo. Primera tarea de la justicia social para Perón. Segunda tarea, dignificar el trabajo. La sociología del trabajo, del trabajador, de la familia, del pueblo y del Estado. Y por último, ¿qué significa la justicia social? Humanizar el capital. ¿Qué significa humanizar el capital? Desterrar para siempre la explotación del hombre por el hombre. Cada uno de estos temas son muy profundos, están totalmente justificados. No podemos desarrollarlo ahora, desde ya, pero este esquema es altamente importante para entender el peronismo. ¿Cuál es el principio fundamental económico del peronismo? La independencia económica, principio fundamental del que hoy nadie habla en el peronismo. En ningún lado lo escucho. Independencia económica sin la cual no puede haber ni justicia social, ni soberanía política, ni dignidad del hombre, desde ya como nos está pasando ahora. ¿Qué significa la independencia? ¿Qué deberíamos hacer para tener independencia económica? Recuperar el patrimonio nacional, lo que nos han robado desde el 2015 hasta la fecha. No nos están dejando piedra sobre piedra. Lo mismo que se encontró Perón en el 45. Todo estaba en manos de los ingleses y hoy de los yanquis. Y hoy nos dieron encima, nos endeudaron en 20.000 millones de dólares más, etcétera, etcétera, y no decimos nada. Nadie habla de la independencia económica, sin la cual es imposible realizar la justicia social ni la soberanía política. Por eso estamos, ayer decían, directamente
Un virreinato es esto, gobernado por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Verdad, compañero. Y después dicen que la formación no sirve, que no esto, que lo otro. Se le da tan poca importancia a la formación. La verdad, la verdad. ¿Qué significa la independencia económica? Recuperar el patrimonio nacional. Las privatizaciones que han hecho estos cipayos y vendepatria y los anteriores. Todas empresas de grandísimo valor realizadas por el pueblo con y edificios y empresas financiadas con el dinero del pueblo, que después estos se la apropian gratuitamente y nos dejan absolutamente sin nada. Empresas, edificios y valores que antes estaban al servicio del pueblo, ahora están al servicio de empresas nacionales y la mayoría de empresas internacionales. ¿Qué significa además la independencia económica? Reactivar la economía, o sea, poner el capital al servicio de la economía y saber qué significa esto. Y por último, realizar una justa distribución de la riqueza, el 50-50 que por lo menos en los gobiernos de Néstor y Cristina se lograron. O sea, poner la economía en función social. La economía no es como estos cipayos para robarnos lo más posible en el menor tiempo posible. Es para ponerlo al servicio de la comunidad en función social. La soberanía política, que es el principio fundamental político. ¿Y qué implica? Respetar la soberanía de los ciudadanos. ¿Qué es la soberanía de los ciudadanos? Los derechos de los ciudadanos, hoy totalmente conculcados en absolutamente todos los términos, hasta en los enfermos, en los discapacitados, y no decimos nada. Respetar la soberanía de los ciudadanos. Deberíamos. Evita decía que los derechos se defienden. Deberíamos defender los derechos a la salud, los derechos al trabajo, los derechos a la vivienda, a una vida digna. Respetar la soberanía de los ciudadanos, los derechos de los ciudadanos. Respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia. La única soberanía que tiene el pueblo es votar cada 2 años. Pero la democracia entendida como la entiende el peronismo, donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo, no cualquier cosa. O al revés, como se hace ahora, se utiliza la democracia para robarnos lo más posible en el menor tiempo posible. Y por último, respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Y los compañeros del primer peronismo en este libro lo ponen al final, pero yo lo pondría ahora al principio para que entendamos los objetivos de la doctrina. Y la doctrina tiene 2 objetivos. Uno inmediato, que es la unidad nacional. Y uno último, como está en la definición de doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Esto es el peronismo, no otra cosa. Esto es el peronismo. Vamos a ver entonces
la teoría y las formas de ejecución que deberíamos saber nosotros y que deberíamos transmitir a toda compañero o compañera a los cuales deberíamos transmitir nuestra doctrina. Antonio, ¿me Sí, permite un comentario? sí, sí, cómo no. Recién cuando usted estaba hablando de la parte económica, Sí. yo recordaba, y ya le voy a mandar, digamos, para todos ustedes, yo copié a mano así, digamos, el artículo. Resulta de que en el año, cuando tuvo Dualde, Ah, Dualde y Labaña, el país tenía una ley que era, según González, que era que fue el secretario de Perón y de Isabel Perón, ujú, fue la mejor ley del mundo de protección, era una ley antisubversiva económica. ajá, Y resulta de que por presiones del FMI, en aquel momento, bueno, lo presionan al gobierno Dualde para que derogue esa ley. Y sí, esa ley decía de que así, lo digo en términos generales, decía de que se prohibía, digamos que cualquier empresa se vaya así, cierre de la noche a la mañana, y se vaya del país, empresa, banco, financiera, lo que sea, cualquier entidad que tenía, digamos, un rol de protagonismo sobre la economía del país, ¿no es así? se podía ir cuando se le diera la gana. Claro, a partir de ahora que se vaya cuando quieran y que vuelvan cuando quieran. Y aquí Sí, no tienen que rendir cuenta nada. claro, Pero eso lo han hecho los nuestros, mi amigo. sí, sí, Y sí, sí, esto es parte de toda una mentira y todo el ocultamiento de una historia que tenemos. claro. Pues yo lo que vi cuando estábamos ahí con los compañeros reunidos, salió el tema y de paso me acordé, yo le mandé la, digamos, por el grupo, le mandé la copia. La Y bueno, y noticia. salió un debate ahí. Y bueno, ¿cómo quiere que estemos? Si, ¿cómo se llamaba? Martínez de O nos metió en la Estima Financiera Internacional en el 76. Y Claro. este, después ahora este tipo, que era de lo nuestro y que viene ahora y por ahí sale y quiere dar clase de moral y urbanismo, ¿no es así? Sí, Este, sí. a decirlo, no, estamos todos locos. Entonces, maestro, acá hay que barajar y dar de nuevo Pero en eso y estamos, Lorenzo. marcar las cartas, ¿eh? Hay que marcar las cartas, Es porque que, esto son todo basura, ¿eh? bueno, es que yo decía antes que no tenemos escuela de formación política y doctrinaria desde el 55, Lorenzo. ¿Sí? Entonces cada uno nos hemos formado como hemos podido, lo que nos hemos formado, y dentro de eso hay gente de buena intención, pero hay otros que no. Y hemos tenido de todo. Yo creo que el gobierno de Menem, por ejemplo, fue el más nefasto económicamente de la historia argentina después de Perón. El gobierno de Menem privatizó 492 empresas creadas por Perón y el peronismo durante 30 años, etcétera, etcétera. Ahora, si nos ponemos a analizar nuestros problemas, yo estoy de acuerdo con vos. Es importante remarcarlo en una charla como esta. Pero sí, 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 por eso uno insiste tanto, Lorenzo, en la necesidad y la importancia de volver a Perón, de volver a estos temas, de volver a un plan de formación nacional, como es el plan de la Escuela Superior Peronista, y la importancia de que lo hagamos en cada uno de nuestros ámbitos de militancia, porque sin esto nos van a dominar siempre, porque sí, sí, sí. para que no nos dominen tenemos que tener absoluta convicción de lo que queremos hacer y del proyecto que queremos realizar. Y para tener absoluta convicción tiene que tener
un conocimiento acabado, serio, responsable de lo que es el peronismo. Y eso se logra solo con una escuela. Hoy pareciera que queremos médicos sin facultad de medicina. Médicos sin facultad de medicina, como decía yo el otro día a un compañero, es conseguir solo curanderos. Y que no te agarre ningún curandero de esos para solucionarte algo de la salud. Es lo mismo que pasa con nuestros dirigentes, con muchos de nuestros dirigentes hoy. Son Mire, verdaderos. mire lo que pasó aquí con los diputados que tenemos nosotros acá, los 3 diputados que tenemos nosotros. Se han ausentado y han permitido de que a este tipo pueda seguir jodiendo con el tema ese de los DNU. Sí, sí, Y por eso. resulta de que aquí el gobernador, el que está haciendo la campaña, bueno, estamos todos metidos ahí porque no nos queda otra, claro, lo tenemos que escuchar que vengan, que nos dé clase moral y urbanismo y que nos quiera enseñar peronismo. Bueno, Sí, ya sabe está, cómo el está, quilombo, ¿no? está, Lorenzo. Está. Si nos ponemos a marcar todas las cosas que los problemas que tenemos, estamos hasta la madrugada. Vamos a ver la teoría y la forma de ejecución que deberíamos saber y transmitir a quienes queremos transmitir nuestra doctrina, cosa que por lo menos nosotros tratamos de persuadir a todo el que se puede. La teoría es el desarrollo de la realización concebida teóricamente, o sea, el desarrollo de los principios. La teoría por ejemplo, filosofía peronista es el desarrollo del concepto del hombre, de la mujer, el ser humano que tiene el peronismo, cuya síntesis vimos recién. Economía peronista es la explicación de la independencia económica. Debería ser, por lo menos es la materia que explica, entre otras cosas, fundamentalmente la independencia económica. La política peronista, el libro de política peronista, explica la soberanía, el concepto de soberanía. Y el de sociología explica en la teoría correspondiente a la justicia social. Para realizar en la vida práctica los principios doctrinarios, que son grandes líneas de orientación, por ejemplo, cuando decimos la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, el sentido común nos dice que debemos meditar cómo los tendremos que aplicar y explicar además. En el pensamiento de Perón, ese desarrollo teórico, es decir, concebido, meditado y sólidamente criticado, tarea que deberíamos hacer en cada uno de nuestros ámbitos de militancia con estos temas, en un momento y en un lugar determinado, es la teoría de la realización. O sea, primero la teoría, la comprensión de ese principio y después la teoría de cómo lo realizamos. Los principios doctrinarios, dice Perón, se inculcan, es decir, se brindan al hombre mediante la persuasión que hablamos ayer en el último encuentro. Pero las teorías se aprenden, se estudian. Y si no hay escuela, ¿cómo lo aprendemos y lo estudiamos? Y encima no tenemos ni libro. Necesitamos escuela y libro, que es lo que proponemos nosotros. Ambas reflexiones surgen de las propias definiciones de la doctrina y la teoría. Un principio se conoce, se acepta y se vive. El principio, por ejemplo, de que nosotros deberíamos trabajar única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, que es para lo que existe el peronismo. Porque si no logramos eso, no es peronismo. Porque la finalidad define a una organización.
y si no realiza, la finalidad que tiene no es, es una organización frustrada, como nos pasa hoy. Un principio se conoce, se acepta y se vive, pero todo desarrollo teórico que nos lleve a realizar exige un trabajo intelectual, conocimientos, ejercitación y estudio. Una doctrina sin teoría no llegaría a realizarse, claro, como no se está realizando hoy, si no saben de qué se trata. Una teoría sin doctrina sería un cuerpo sin alma, lo dice Perón permanentemente. Por eso hoy no convencemos a nadie. Y si ganamos algo es por el espanto que transmiten los que tenemos enfrente, el desastre que tenemos enfrente, como nos pasó con Macri y nos está pasando ahora. Pero no por un convencimiento y una tarea que hayamos hecho nosotros de convencer, de primero de formar a militantes y dirigentes que a su vez persuadan al conjunto del pueblo de la bondad de nuestro proyecto político, para que la gente nos vote libre y voluntariamente porque sabe de qué se trata. O como dice Perón, que pueda discernir por sí, apreciar por sí y comprender por sí y votar por sí, pero para nosotros, no para cualquiera. Una doctrina sin teoría no llegaría a realizarse. Una teoría sin doctrina sería un cuerpo sin alma. Y Perón nos dice que la doctrina da principios. La teoría es el análisis de esos principios y su desarrollo, como quería por lo menos decir yo recién, hablando de filosofía, sociología, economía y política peronista. Todos libros de 12 capítulos cada uno. Pero al mismo tiempo es desarrollo conceptual de la realización, por cuanto es intermediaria entre ambas. O sea, la teoría es intermediaria entre los principios y la ejecución. La doctrina sin la teoría no se entiende. Y la realización sin la explicación de la teoría tampoco se puede realizar. Perón dice, en conducción política necesitamos las tres cosas. Necesitamos una doctrina que nos enseñe los principios, la teoría que explique los principios y las formas de realización de esa teoría, de esa doctrina o principios explicados por la teoría. Pero al mismo tiempo es desarrollo conceptual de la realización por cuanto es intermediaria entre ambos. Las formas de ejecución, o sea, las realizaciones, son el método de acción para poner la teoría en ejecución. En ejecución. Porque todo lo que hizo Perón es para que lo realicemos, no para teorizar al cohete. No es más que un acopio de medios aptos para lograr los fines de la realización, la teoría estamos hablando. Los medios aptos, la explicación, para entender de qué se trata, para tener más herramientas para poder realizarlo, para entender qué es en este caso, qué es la justicia social, qué es la independencia económica, qué significa, qué quería Perón con eso, qué hizo Perón con eso. En síntesis, la doctrina establece qué debemos hacer, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Ahora, sí he dicho, si no los explicamos, o sea, y la teoría establece cómo debemos realizar eso. Cómo
primero entender de qué se trata, qué significa cada una de estas cosas, qué quería Perón con eso, no lo que se nos ocurre a nosotros, como ahora, cada uno hace lo que se le canta. La teoría establece cómo debemos realizarlo y la forma de ejecución establecen con qué medios debemos actuar. Y por último, deberíamos transmitir a quienes intentamos transmitir nuestra doctrina o realizar el adoctrinamiento un estilo de vida. La acción está siempre sobre la concepción, nos dice Perón, en Conducción Política y en todos lados. Explica Perón continuamente, tratándose de la filosofía de la vida, poco valen los principios, poco valen las teorías, si no se llevan a la práctica. El peronismo ha instituido un nuevo estilo de vida. Por ello, con justa razón podemos hablar, y en aquella época podían hablar, de una nueva Argentina. Hoy estamos peor de cuando agarró Perón la manija. Mucho peor, me parece. Dos objetivos superiores le ha asignado Perón a la nueva Argentina y por ende a la vida de cada uno de los argentinos: la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Objetivos superiores que deberían ser nuestra única preocupación y discusión como peronistas. Pero hoy, como cada uno trata de llevar agua para su molino o para el molino de su organización y que el pueblo reviente, se discute en cualquier otra cosa, sobre todo los lugares. Veamos cómo Perón define y circunscribe ambos. La mayor felicidad consiste en servir a los demás, no a uno mismo o a la orga de uno solamente. Servir a los demás, al pueblo, al conjunto del pueblo, según el mandato cristiano del amor, que dice por otro lado que es lo único que construye. Pensemos que no hay nada más grande que el sacrificio que deberíamos hacer en beneficio de nuestro pueblo, en una entrega total a su felicidad y su grandeza. Un concepto único campea el pensamiento de Perón cuando habla de felicidad y de grandeza. El concepto de sacrificio, de abnegación y de entrega que deberíamos tener los militantes y dirigentes peronistas hacia el conjunto de nuestro pueblo. No discutir entre militantes y o dirigentes y arreglar la cosa entre ellos. Es este el principio y fundamento de toda la mística peronista y de su consecuencia, la ética peronista. Claro, por eso no hay ni mística ni ética. Es el sello y el estilo de vida que nos caracteriza y nos distingue de todos los demás. Lleva al predicador a vivir así su vida, entregado al bien y a la felicidad de los demás. Es el coronamiento de la máxima aspiración de todos los que colaboramos con Perón en el adoctrinamiento. Debería ser. No en balde tenemos un ejemplo luminoso, el de Eva Perón, que despojó su vida en el sacrificio y en la abnegación por el conjunto de nuestro pueblo, nos está señalando el rumbo y la meta. Y ahora, con respecto a la gente a la que está destinada el adoctrinamiento, o sea, lo que acá llaman los adoctrinados, el adoctrinamiento paulatinamente irá inculcando en el pueblo, eso es lo que quería Perón, porque sin la participación del pueblo no hay, como hoy, no hay peronismo. Irá inculcando en el pueblo también ese estilo de vida y esa mística peronista. Formar hombres buenos y virtuosos es el objetivo
primordial del adoctrinamiento en lo que se refiere al pueblo. Esa es la palabra de orden de Perón repetida una y mil veces. Hombres buenos, decía él. Primero hombres buenos, y si saben algo mejor. De ello se deriva también otra consecuencia, el incremento del número de predicadores o militantes de la doctrina, que en eso estamos también humildemente trabajando para lograrlo. Cuando todos los argentinos estén persuadidos de que el objeto de su vida es la virtud, entonces los predicadores, o sea, nosotros los militantes, habremos cumplido con nuestra misión. El adoctrinamiento peronista habrá colmado su objetivo. Y aquí termina el capítulo 2. Y vamos a compartir también el capítulo 3, que hace referencia sintéticamente a la transmisión de la doctrina que deberíamos hacer en forma individual, para que se entienda que acá está muy sintetizado, pero mucho más desarrollado en el libro original. Deberíamos tener una tarea de adoctrinamiento individual. Por adoctrinamiento individual se entiende aquel que se realiza de persona a persona y que tiene por objeto al hombre y a la mujer en particular, en su formación integral. Deberíamos, por lo menos es lo que humildemente estamos tratando de hacer, o de contribuir por lo menos. Es decir, la formación de su espíritu y la formación de su corazón en la doctrina peronista, no en cualquier cosa, no en lo que se nos ocurre a nosotros. Por eso insistimos en la necesidad de volver al plan de la escuela superior, que contiene exclusivamente textos de Perón y de Evita. La acción general y la conciencia social de la masa no descarta, sino que impone un proceder individual enérgico y decidido. La única doctrina que sirve es esa vivida que circula entre los hombres y las mujeres del pueblo. Sí, la transmitimos desde ya. Esa que se transmite de palabra a palabra o se transmite en la familia, aunque no esté escrita, siempre que sea fiel y que su desarrollo esté ajustado a las grandes líneas doctrinarias, claro. Pero para que sea fiel y esté ajustado a las grandes líneas doctrinarias, deberíamos tener un plan de formación. Hay que usar el viejo sistema para esto, como lo hizo Cristo ya hace 2000 años, que empezó solito a decir. Después tuvo 12 apóstoles y eso se fue saturando. En otras palabras, el adoctrinamiento individual se puede definir como persuasión individual, la persuasión que compartimos en el último encuentro. Siendo así, que tiene objetivo propio, el que tiene objetivos propios tendrá también sus medios y su técnica para la aplicación de los principios generales que hemos estudiado en capítulos anteriores. Los medios propios del adoctrinamiento individual, tener en cuenta la psicología, o sea, al hombre y a la mujer tal cual es en su personalidad y en su dignidad, el respeto a la persona humana, y tener en cuenta la amistad también. Al pueblo se llega por una realidad y por un sentimiento, más que por ningún otro camino. ¿Cuál es la técnica propia del adoctrinamiento individual? Se trabaja en todas partes por el peronismo. Nos dice Perón el 25 de julio del 49. Se trabaja en todas partes. En la casa siendo un buen padre de familia o madre. En el trabajo cumpliendo nuestras obligaciones. En las conversaciones predicando nuestra doctrina, para lo cual hay que tener convicción, mística, etcétera, etcétera.
y desde ya primero conocimiento. En la calle tratando de no perjudicar al Estado con ninguna de nuestras acciones o de nuestros actos. Vale decir, haciendo vida peronista, deberíamos, para lo cual hay que saber de qué se trata. Así se honra al partido y así se hace peronismo. Las condiciones propias del que realiza el adoctrinamiento individual. Conocimiento de la doctrina y de los hombres. Las condiciones que deberíamos tener nosotros. Conocimiento de la doctrina y de los hombres. Ascendiente, presencia en el ambiente y empleo inteligente de la técnica. Deberíamos. No es bastante contener los conocimientos, es necesario tener también un corazón y a través de ese corazón transmisor, crear corazones receptores y a través de ellos impregnar a todo el país. Todo el país. Ese era el objetivo de don Juan Domingo Perón. La formación política y doctrinaria en militantes, en dirigentes, a través de un plan nacional de formación que se repetía en las unidades básicas, en las escuelas sindicales, en las escuelas regionales, en la CGT, etcétera, en todas las organizaciones del movimiento nacional peronista. En eso estamos. En eso estamos. Gracias, Antonio. No, por favor. En eso estamos. Tratando de... A mí me gustaría conocer la opinión de los compañeros, porque ustedes pensando como lo que decís. No se escucha bien. A ver si puedo levantar. A ver, tengo entendido que la ley... Real a Gastaldi. Tengo entendido que la ley de subversión económica es de la época de Isabel, creo que sí. Sí, pero yo no tengo idea real. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Me escucha mejor ahí? Yo te escucho bien. Está bien. Yo quisiera saber qué piensan los compañeros con respecto a... porque dice que el peronismo no es estatista, sino que es, ¿cómo se dice? Que las empresas tienen que ser privadas. Ah. Entonces es un debate que tenemos con algunos compañeros que muchos dicen, como que yo, Guay Moreno, dice que tiene que ser privado, las empresas tienen que ser privadas. Y yo no estoy tan seguro, porque el tema que nosotros estuvimos viendo, el tema de si tiene que ser estatal o no tiene que ser estatal, si nos transformamos en socialistas o comunistas, no sé qué, si las empresas son estatales. Yo creo que, a ver, no sé si, a ver si hay alguna otro concepto, otra idea. Yo alguna idea tengo, porque creo que ese tema Perón lo manejó bastante a partir del segundo plan quinquenal. Pero me gustaría así también a mí escuchar. Claro, por escucho. Acá sí, hay otro compañero que me escucha bajito, pero porque el micrófono creo que está. Lo tengo en la cámara, lo tengo apagado. ¿Ahí se escucha mejor? Ah, sí, sí. Bueno. Ahora se escucha mejor. Perdón, compañero, porque tenía la cámara, es una cámara que está que no está incluida en la computadora. Está muy bien, ahora te escucha perfecto. Perfecto, bueno, perdón. ¿Puedes repetir lo que has dicho, compañero? Yo quería saber la opinión de ustedes con respecto a que si el peronismo tiene que ser, las empresas tienen que ser estatales o privadas. Porque hay muchos compañeros, yo digo como Guillermo Moreno, que dice que las empresas tienen que ser privadas. Que el peronismo quiere empresas privadas, no quiere empresas estatales. Y yo ahí tengo algunas diferencias, algunas dudas. Y es un debate que tenemos con muchos compañeros. Hay muchos que dicen, no, tiene que ser privado, tenemos que dejar el camino libre para que las empresas sean privadas. Y bueno, Perón en su momento las empresas eran estatales y cuando se privatizaron nos pasa lo que nos está pasando ahora. Por lo menos en las empresas
de energía, las empresas que son, ¿cómo se dice? Eh, que son estratégicas. Sí, sí, sí. Así que obviamente que un kiosco no lo vas a hacer, no lo vas a hacer estatal. Pero bueno, me gustaría saber qué piensan los compañeros con respecto a eso. Yo tengo entendido que hay algunas empresas estratégicas que tienen que ser del Estado, sí, pero había muchas que eran mixtas. Por ejemplo, la FIA. Sí, La FIA tenía participación, que fue el mejor ejemplo, digamos, de participación. Estaba la parte empresarial, el Estado y los trabajadores. claro, Por ejemplo, IME. Yo tengo entendido que es, digamos, depende de la circunstancia, depende a dónde, en qué parte del país es, dependía de muchas cosas. Pues yo acá en el norte argentino, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, sí, estaba Alto de Zapla, y de ahí claro, dependían 10.000 boliche más, digamos así, por decirlo de alguna forma, que trabajaban con Alto Horno Zapla. claro. Y había mucha, era todo mixto. No, 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 yo no estoy de acuerdo con Moreno cuando dice que tiene que ser todo privado. No, 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 yo particularmente no estoy de acuerdo. Perfecto, ¿Por qué? perfecto. Porque la pampa húmeda, ahí está la riqueza del país, ¿no es así? Ahora se ha extendido un poco por el tema de la soja, Sí, pero la periferia del país tiene otras características. La claro. Rioja, que hace 60 grados todo en el verano, ¿cómo se llama? En San Juan, o de estos lugares, si el Sí, país es muy extenso y tiene muchas características, entonces el Estado tiene que intervenir. Aparte hay otra cosa. Cuando uno dice Estado, ¿qué significa? Servicio. Ahora, cuando uno dice empresa privada, ¿qué significa? Rentabilidad. claro, lo que pasa es que los tipos cuando te venden el tema de la privatización, porque dicen que al ser privado, que las empresas estatales dan, o la teoría que dicen los liberales, ¿no? Que en Sí, las empresas estatales hay mucho, como dice, son no eficientes, son ineficientes. Y al ser privadas, nadie quiere perder, entonces el privado va a tener mayor ganancia, va a ser más óptima. Que yo obviamente creo que no, que es al revés, porque al que el privado no lo controla nadie, al contrario. En cambio, Ya- es estatal, yo supongo, acá como dice Felipe, si hay control de los empleados, Obrero. de los obreros, es mucho mejor, se controlan entre todos. Es como si somos un grupo de amigos y decir, bueno, vamos a hacer una vaquita y ponemos 10 pesos cada uno, ponemos 10 pesos claro. cada uno, nos controlamos entre todos. Ahora, yo creo que Perón, eh, las empresas, ¿cómo te puedo decir? No sé cómo se llaman. Las empresas eh, de servicios de agua, luz, Sí, ¿cómo se llaman esas? sí, estratégicas. No, pero que son imprescindibles para la vida del hombre. Sin Sí, agua no se puede vivir, sin luz no se puede vivir. Esa la sí, tenía los teléfonos, la comunicación, petróleo, petróleo, eso energía. estaba todo ahora manejado por el Estado en el sentido de tener un control de la cosa, para lo cual por ahí Perón, creo que en el 53 hizo un contrato con una empresa norteamericana que no me acuerdo en este momento cuál era, pero él tenía el control de la cosa. Ahora, él distingue, por lo menos lo que yo sé, que distingue claramente entre empresas nacionales y multinacionales. Sí, Las multinacionales permite la existencia siempre y cuando estén sometidas a las leyes de la nación. Y a partir del segundo plan quinquenal, él, creo que en el año 52, él instituyó el año como el año de la organización. Y así Sí. como
trabajó siempre para la organización social a través del sindicalismo, también trabajó siempre, pero principalmente a través del segundo plan quinquenal para la organización económica en el sentido de que haya la Confederación Económica, por ejemplo, la Confederación, incluso había, creo, una confederación de usuarios, etcétera. Y él consideraba que una vez que estén organizadas, lo cultural también, la gente que se dedicara a lo cultural, que creara una organización propia, y después esas distintas organizaciones, la económica, la social con los sindicatos, la cultural, con la participación del Estado y la conducción del Estado, en el sentido de orientación general, podían tener la organización que quisieran. Pero, atenti, que el segundo plan, la ley del segundo plan quinquenal decía que toda empresa y toda actividad en la Argentina debía respetar la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Claro. Creo que es el artículo segundo de la ley del segundo plan quinquenal. Claro, claro. O sea, la libertad, sí, pero para el país, no para afanar como hacen ahora. Porque el tema, por ejemplo, un privado teóricamente no va a estar adoctrinado, no tiene una doctrina nacional. Un privado quiere ganar guita. Claro. Entonces siempre va a haber un choque de intereses. Pero claro, no tiene que ser como ahora, que nos mandan desde afuera, porque el gobierno encima trabaja para ellos. Bueno, también no, eso estamos en el extremo, en el peor extremo ahora. No, ya sé, pero quiero decirte, o como lo de Alberto, que ni fu ni fa. O sea, claro. Lo que pretendía Perón era una conducción desde el gobierno. Está bien, lo que pasa es que Perón quedó en una revolución inconclusa. En el caso de Alberto, por ejemplo, el tipo fue la continuación de Macri. Fue un gobierno de una especie de transición a que pase el tiempo y él salir. Ni fu ni fa. No. Claro, no, seguro. El tema es que el que agarre la manija realmente tiene que ser enfrentarse a los poderes reales. Claro. Como hizo Néstor, como hizo Cristina, que bueno, claro. algo está presa Cristina. Claro. Hoy estaba leyendo casualmente la explicación que daba Perón y dice, no les garantizo, dice, lo que sufrí el 46, el 47 y 48 para poder mantener la independencia económica. Claro. Aparte, el tema es que Perón nos sacó de una colonia inglesa, pero seguimos siendo una subcolonia, porque no nos sacó del todo, porque adentro tenemos obviamente todos los cipayos que son los que están gobernando ahora, y que van a estar, como hablamos en la clase anterior. Claro. Si nosotros somos gobierno, esos tipos van a seguir estando ahí. Entonces, el tema es cómo hacemos para adoctrinar, digamos, a la mayor cantidad de compañeros o de gente posible. Es la tarea. Y aparte, el tema, por ejemplo, el cuello de botella ahora son los jueces. Muchos dicen es la justicia. Para mí no es la justicia, para mí son los jueces. Tenemos 3 jueces. Los 3 están enganchados con el tema del narcotráfico y todo esto, están tapando hasta donde pueden, ahora no pudieron tapar más y lo mandaron al pibe lo mandaron a Estados Unidos. Pero estuvieron no sé cuántos años ahí en Neuquén, no sé en dónde. Por eso, Marcelo, Perón le dio tanta importancia a la formación. Sin formación no tenemos remedio. Claro, bueno, sí. No hay solución porque los únicos que nos pueden apoyar a nosotros es el pueblo. Sí, pero el pueblo tiene que estar adoctrinado, porque si no, claro. No sabe qué apoyar. Claro, y no tenemos otra forma, otro apoyo nosotros. Tal cual. Sí, hay algo, creo yo, que se tiene que dar sí o sí para que todo se cumpla esto. Cuando se está desarrollando esto, cuando Perón lo desarrollaba, todo el mundo, sea privado, mixto, como sea, se respondía a un objetivo, un plan preestablecido por la nación.
Entonces había Claro, un rumbo, Claro, había un rumbo. Vos venís a poner un negocio. Este negocio, esto funciona así. El Estado, en este sentido, te marcaba el rumbo, te decía para dónde teníamos que ir. Por ejemplo, yo el otro día me estaba enterando cómo es China. En claro. China, todas las empresas, todas, todas, una de las, digamos, eh, exigencias que tiene el gobierno chino, vengan todas las empresas del mundo, acá no hay ningún problema. Pero en el directorio de las empresas hay uno o dos Chino, chinos, obvio. porque son los que están controlando para dónde va el sentido de la claro, empresa. claro, No para el sentido que ellos quieren, sino para el sentido en que el Estado quiere. Claro. claro. Y ganan guita, ¿eh? Lorenzo, y esos Perón y los chinos lo hacen, Perón lo hizo con el primero y el segundo plan quinquenal. Claro, Y sí, los chinos ya llevan, creo que 14 planes quinquenales. Este año termina en el 14. Bueno, eso, claro, ¿me entendés? O así sea, es. hay un plan. Claro, obedece a una idea, a una Claro, idea. sí, Los liberales que vienen no hacen nada. A ver, la Cristina tenía razón cuando ha dicho, vienen a desorganizarnos la vida. Claro. claro, claro. Lo primero, Ha dicho una gran verdad. Yo puedo estar de acuerdo, no puedo estar de acuerdo con la Cristina, pero ha dicho una gran verdad. Y pero que estos tipos siempre nos han hecho esto. Sí, pues Siempre. es más fácil dominarte. Hay, hay, Claro. hay Y uno, divide, dividir. claro, divide y divide, reinarás. Hay una película, yo la recomiendo siempre, que es la doctrina del shock, que es como los tipos dominan el mundo. Los tipos te bombardean con lo que sea, si con bomba, y si no con noticias falsas o con lo que sea, te mantienen ocupado desanudando nudos mientras ellos van para adelante. Tienen, exacto. tienen el poder para poder hacer eso. Para Así es. poder desarmar eso, nosotros necesitamos tener un pueblo adoctrinado y unas fuerzas armadas también que estén adoctrinadas, que sean fuerzas armadas peronistas, y el Poder Judicial también tiene que ser justicialista. Claro, pero es una tarea nuestra esa, Es una ¿no? tarea nuestra, obviamente. Claro, Correcto. claro. Yo, Debería ser. claro, yo tengo una compañera que hay dos o tres compañeras que son abogadas y veníamos conversando los otros días. No sé cómo salió el tema de un esquema de organización que tienen ahí adentro digamos, del sistema ¿cómo se llama? Del Poder Judicial acá en Tucumán. Y le Ah, decía a la chica, y ellas están haciendo cursos para hacer puntos, para meterse ahí adentro. Bueno, chicas, ustedes fíjense, si ustedes entran adentro, ustedes tienen que entrar a plantear cosas diferentes, porque ustedes ah, van a ir con una idea diferente a la que tienen estos tipos. Porque ¿cómo no han invadido ellos nosotros? Han empezado a poner los tipos de ellos, los tipos claro, de ellos, los tipos de ellos. ¿Qué es lo que hace qué es lo que hacen ¿cómo se llama? Ófora de esta Universidad de Chicago? Claro. Lleva de todo el mundo, ¿no es así? Gente. Vienen, los claro. adoctrinan, le enseñan la teoría de la monetaria, del monetarismo y Y lo después, largan al mundo que vayan y hagan los desastres que no hagan. y después te los Para mandan de vuelta. nosotros, Después, para Claro, nosotros se aplica esa teoría, pero para así ellos es. no, ¿eh? claro, claro, Para tal O cual. ellos sea, no, ¿eh? lo que Perón quería que hiciéramos nosotros es lo que hace nuestro enemigo, nos viene haciendo y ganando Claro, Claro, en todos los órdenes. ¿Por qué claro. hacen así eso es, casualmente? claro, Ellos utilizan la teoría peronista y la aplican en contra nuestra. Claro, claro, claro. claro, Ah, ¿y claro, vos te crees que no han estudiado Sí, todo el sistema ellos, que instrumentó Perón y todo esto? Pero, ellos nos claro. conocen más que nosotros mismos a nosotros mismos. claro, Claro, claro. Claro, es que hay muchos compañeros que no conocemos nuestra propia doctrina y los tipos la conocen perfectamente. claro. Pero nos conocen más que nosotros mismos, claro. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Yo acá, yo acá estoy, yo tengo unos amigos aquí, porque acá donde yo vivo era un polvorín de los rojos, de los comunistas. Y Sí, acá estaba una fracción que eran los pro Moscú, porque el ajá, comunismo en la Argentina estaba dividido en los pro yanqui y en los pro Moscú, o los pro ajá, ingleses y los pro Moscú. Bueno, aquí sí, estaban los pro Moscú. Y yo tengo un chavo muy amigo, que estuvo 6 meses allá en Moscú, lo han llevado. Bueno, ya sí. después que se cayó el muro de Berlín, ya, bueno, es otra cosa. Y hoy ya somos grandes, changos, 60 años. Y él, por ahí cuando comemos un asadito y nos tomamos unos vinos,
Ya sabes, la lengua se fue. Y bueno, y empiezan a hablar los muchachos, ¿viste? Y bueno, y ahí te van diciendo cosas. Y es así, hermano, es así. No, Bueno, escúchame, del sistema de pinza, que por la izquierda nos han invadido los zurdos y por la derecha nos han invadido los derechos, claro. y por ahí se enojan porque dice que nosotros le hablamos de la teoría de los dos demonios. Yo la verdad que nunca he sabido, o alguien me ha podido explicar cuál es la teoría de los dos demonios. Pero a ver, decimos la verdad, si nos han invadido y nos han hecho mierda adentro, nos han vaciado Claro. de contenido. Sí, sí, pero es Sí, culpa no, no. nuestra. El tema de la, La- la teoría de los dos demonios es que acá, cuando fue la subversión, eh, que hicieron creer que era una guerra, una especie de guerra civil, que obviamente que el Estado no puede entrar en guerra con su propio pueblo. Aparte, ellos tenían la obligación de meterlos en cana y enjuiciarlos, y los hacían desaparecer. Claro, Entonces, los tipos te hacían parecer como que los otros también eran malos. Y malos, sí. malos somos todos. Ponemos, Demonio Sí, era la guerrilla y demonio era el gobierno. claro, y no es así. Los demonios eran ellos y los otros querían liberar el país. Es lo que nos Claro, pasa a nosotros, que queremos salir a romper todo y nos inhibimos y decimos, bueno, tranquilo, vamos a hacerlo democráticamente. Pero sí, hasta Perón se arrepintió de no haber fusilado a los que bombardearon la plaza. Este, sí. pero bueno, así es. Y hoy estamos, como dice el tango, mezclado con Escabrini, va Don Bosco y la Miñón. Cualquiera tal es un cual, ladrón, Así cualquiera es un ladrón. tal cual. Muy bien, che. Y Bueno, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, nos vemos, bueno, che. bueno, La verdad que compañeros, linda la charla, linda la gracias. charla. No- Neta. Chao, eh, compañero, hasta luego. Que estén bien. Saludos. Chau. un abrazo Nos a vemos. todos. Chau, chau. Chao.